Eso, ya estamos. Listo. Pues, bien. Ya estamos prestos y dispuestos. Como te decía, muchas gracias por darnos la apertura de poder dialogar un poquito contigo con respecto a tu nuevo bebé. Yo le llamo nuevo porque me imagino que cada crea es muy parte tuya. Gracias por tomar la llamada, por poder conversar y darnos ese tiempecito para que podamos conocer un poco acerca de Ignacio Lozano Verduzco. Pues al contrario, más bien gracias a ti y a Grupo de Apoyo a Ayunshelá por pues el interés, ¿no? Y la participación. Yo encantado de platicar con ustedes las veces que sea importante o necesario. Yo creo que sí, de las dos formas. Es muy importante y necesario a veces. Mira que estaba leyendo un poquito sobre tu biografía, pero me gustaría escuchar de tu mano quién es Ignacio, Ignacio Lozano. ¿Quién es? Ah, es una muy buena pregunta. Bueno, pues, ¿qué seré? Sí, siempre que hacen esa pregunta es como, ¿qué digo? ¿Qué no digo? Em, Pues creo que me definiría con varios adjetivos o etiquetas identitarias, ¿no? Hablando de que el libro sobre identidades. Me gusta nombrarme mexicano, muy orgulloso de mi cultura, de mis raíces. eh, Mexicano, hombre, a veces no estoy tan seguro de hombre o qué otra cosa, pero el sistema de género en este lugar me ha colocado y algo de eso me ha interpelado, que sostengo pues ciertas performances y expresiones que se alinean mucho con estas ideas de masculinidad y de lo que es ser hombre, aunque no sé qué tanto me gusta ostentarlo. Em, Soy académico, otra cosa de la cual estoy muy orgulloso, era un sueño mío desde que era joven dedicarme a la investigación y a la docencia y afortunadamente he tenido la oportunidad de hacerlo por ya más de una década. Eh, y pues también creo que soy intenso, como diríamos acá en México. Me comprometo mucho con diferentes causas, intento luchar por ellas, me gusta denunciar cuando identifico injusticias o desigualdades. Eh, Eso, igual y tú sabes, de repente nos mete en problemas porque nos convertimos en esa persona que todo el tiempo está diciendo así no, así no. Creo que también soy una persona muy amorosa. eh, Le dedico mucho a las relaciones que me importan, a mi pareja, a mis amistades, a mi familia, a mis estudiantes. Pues creo que por ahí va un poco de quién es Ignacio. Ah, perfecto. Pues sí, mucho gusto y gracias por darnos esta apertura de poder conocer un poquito de esta persona que, la verdad, por lo poco que he leído, has hecho un trabajo bastante loable, déjame decirte. Y entrando un poquito Gracias. de lleno en el tema, ¿cómo surge el libro? Cuéntame, ¿por Sí. qué hombres problemáticos? ¿Cómo Em, surge? pues sí tiene una historia, ¿no? Hay una historia ahí. Bueno, yo soy psicólogo de formación. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma Ujú. de México, en la Facultad de Psicología, que tiene una tradición que podríamos decir muy positivista, de la psicología experimental. Y bueno, también fueron años en que yo pude, como digamos, ya abrir y abrazar eh, una sexualidad no heterosexual. Eh, y en mis clases constantemente se escuchaba a la homosexualidad y a la transexualidad como patologías. Y cuando no se escuchaba así, pues no había mucha información. Y eso para mí era una forma de expresar rechazo, expresar omisiones, es decir, formas de homofobia. Entonces, más bien yo me interesé por tratar de entender desde la psicología social, tratar de caracterizar cómo funciona o funcionaba la homofobia en México. Pues digamos que ese fue el interés inicial.
y ese interés me condujo a comprender pues un poco de las teorías en psicología social, pero también me acercó a los estudios de género, de los estudios de sexualidad, que como que se contraponían a muchos principios de la psicología o lo que yo conocía de psicología en ese entonces. Para mí era muy importante poder mostrar que pues vivimos en un espacio, en un contexto donde hay homofobia. Eh, y ese primer trabajo creo que fue bien logrado y de ahí me surgió más bien el interés. Ahí empecé a leer más sobre salud de personas LGBT y siempre encontraba en estudios fuera de México que la salud de personas LGBT está determinada por justamente formas de rechazo y de discriminación. Entonces dije, bueno, ya entendí un poco y ya hablé un poco, ya investigué un poco sobre el rechazo, ¿no? Sobre la homofobia. Pero qué interesante sería ahora entender cómo estos mecanismos pues, sociales, culturales y políticos afectan a personas de carne y hueso. Entonces me interesé inicialmente en la salud mental de hombres gays. Y así fue como inicié este proyecto, que fue mi tesis de doctorado. Y cuando fui haciendo la revisión documental, muy apegado o quiero pensar muy apegado a un pensamiento feminista. A mí el feminismo me ha enseñado muchísimo y, y una de las cosas que me ha enseñado es que las mujeres no son el único sujeto político de los feminismos, ¿no? Que los hombres también somos sujetos políticos de los feminismos y que creo que ahí hay una responsabilidad muy grande para trabajar hacia condiciones de igualdad. Em, entonces, bueno, digamos que ahí pude explorar con mayor detenimiento justamente cuál es lo que sabíamos sobre salud de personas LGBT y me terminó por desencantar la idea de salud porque en la psicología yo sentía el riesgo de que si hablaba de salud iba a llegar a patologizar nuevamente la homosexualidad o la identidad gay y no era mi interés. Entonces, justo gracias a las perspectivas Exacto. feministas es que llego a la idea de malestares. Eh, de hecho, de una feminista argentina, de Mabel Burín, empiezo a leer sobre esta idea de malestares emocionales. De hecho, por ahí tiene un texto sobre malestares masculinos. Y esa categoría, esa información me empieza pues, a encantar, a decir, bueno, podemos investigar y hablar sobre la salud sin caer en esta idea individualista de responsabilizar solo a la persona de su salud, porque el malestar tendría que ver con una relación que tenemos los cuerpos con nuestros entornos, al igual que la identidad. Y empecé a trabajar con la categoría de malestar y mi tutora de doctorado me dice, oye Ignacio, pero entonces no vas a hablar de el bienestar de estos hombres. Dije, claro, tiene toda la razón. Y ahí es donde me hace clic y digo, bueno, puedo hablar de experiencias emocionales. Entonces me meto mucho a investigar sobre la noción de experiencia, sobre la noción de emociones. Y ahí lo que descubro, pues, es que los seres humanos tenemos la capacidad de sentir muchas cosas por cómo está habilitado nuestro cuerpo, pero que muchas de las cosas que sentimos no somos capaces de llevarla a la palabra. Y entonces eso me empezó a interesar mucho. eh, pero dije, bueno, me voy a quedar ahorita con lo que las personas son capaces de decir de sí mismas. Porque también, habiendo trabajado en algunos contextos clínicos aquí en México, veía, decía, bueno, es que en la base de todo lo que llamamos en psiquiatría y psicología clínica trastornos, hay emociones. Si nosotros abrimos el DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales, vamos a ver que prácticamente todas tienen sintomatología emocional, es decir, una emoción de miedo, de temor, de tristeza, de muchísimas cosas. Entonces dije, qué interesante sería, en vez de encuadrar a estas personas en síntomas y en trastornos, como ya lo ha hecho la biomedicina durante tanto tiempo, que hablen de cómo se están sintiendo. Y tal vez ahí podemos ver si en efecto hay una cuestión de salud que nos debe de preocupar. Eh, un poco así, ¿no? Y también buscando entender cómo es que
estos hombres llegaban a ocupar una categoría identitaria, le hace gay o homosexual, en un contexto que ha reprobado el uso de esa categoría. Entonces, ahí es como los dos flancos o los dos ejes centrales del libro, ¿no? La parte de la identidad, es decir, de cómo me nombro y dónde aprendo a nombrarme de cierta manera y qué implicaciones tiene ese nombramiento sobre mi estar en el mundo. Y por el otro, las emociones que se van jugando constantemente en ese nombramiento que hago de mí mismo. Y de paso, tratar de entender un poco qué pasaba con la salud de estas personas. Entonces fue un poco así. Inicialmente tenía la intención también de trabajar con mujeres lesbianas, pero conforme me fui metiendo a los asuntos de los feminismos, empecé a considerar que un hombre blanco que estuviera haciendo el doctorado y que empezara a hablar de mujeres y de mujeres lesbianas a otra minoría, pues podría ser bastante violento. Eh, y entiendo que corro el riesgo de volver a violentarlas al omitir, ¿no? Pero creo que lo más sensato en términos epistemológicos y políticos será hablar desde mi lugar, desde mi postura, desde mi estar en el mundo, también como un hombre que se ha identificado como gay. Eh, Después de este libro, no me encanta esa categoría, este, pero bueno, así es como generalmente la gente me lee y es mucho más fácil hacerme entender cuando ocupo categorías como hombre y como gay. Eh, Eso fue un poco, digamos, el inicio del libro. Sí, y estaba viendo, mira, algo que me llamó mucho la atención, que tú dices, eh, para dejar de sexualizar un poco el término de orientación sexual, tú decides llamarle orientación sexoafectiva. Y eso me dice el término. Creo Sí, que nosotros, o la sociedad, ujú. al mencionar orientación sexual, sexualiza de una vez a la persona. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, ¿Verdad? eso tiene que ver con... ¿Me escuchas? Sí, se cortó un poco, José, pero creo que lo central lo escuché y me llevo lo central. Ya tú me dirás en mi respuesta si sí va por ahí o no. Em, Eso fue una provocación de Guillermo Núñez, que es un antropólogo mexicano que a mí me ha inspirado mucho su trabajo. En un texto, Ujú. él justamente critica esta noción de orientación sexual y cómo pareciera construir que las personas que no somos heterosexuales solo estamos interesados en lo sexual o interesadas en lo sexual. Y él propone orientación sexual y amorosa. Yo creo que el amor es una cosa súper compleja y más en esta hipermodernidad. Entonces dije, a ver, es que creo que Sí, lo más cercano a lo que yo estoy pensando tiene que ver con afecto, en cómo somos afectados o afectadas y en nuestro potencial para afectar a otros y a otras. Entonces resulta que, pues sí, para personas de minorías sexuales y de género, pues nos afectan más ciertos cuerpos y nos afectan de cierta manera. Y es por eso que quise más bien hablar de orientación sexoafectiva, ¿no? exacto. Mira, ¿y cuántos años te llevó recopilar toda esta información que hoy vemos reflejada en este libro? Pues mi intención inicial, o sea, mi tesis de doctorado terminó con un trabajo de campo que hice a lo largo del 2012. Y fueron entrevistas muy largas que hice con 15 hombres. Y justo después de que obtuve el grado, en septiembre del 2014, siguieron cayendo veintes, como decimos en México, como que me fui dando cuenta de otras cosas. Entre ellas, dije, a ver, yo estoy diciendo que la identidad es algo que nunca acaba, es un proceso permanente, pero yo estoy cerrando la posibilidad de que estos hombres puedan continuar hablando de ese proceso inacabado. ¿Qué tal que continúe este proyecto hablando con estos hombres durante varias ocasiones más? Dije, bueno, tampoco puedo hacerlo el resto de mi vida, ¿no? Porque seguramente mis intereses van a cambiar. Pero entonces lo que hice fue recopilar información o platicar con estas personas en el 2012, en el 14, en el 16 y finalmente en el 18. Entonces, durante 6 años, 8 ocasiones platiqué con ellos. Eh, y bueno, en el Inter iba transcribiendo, intentando analizar un poco, pero en realidad no fue hasta el 2020 que ya tuve la cabeza y el tiempo para sentarme y
proponer esto como un libro tal cual, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí, y fíjate que cuando yo recibí la del libro, me generó automáticamente la duda de el por qué el nombre de hombres problemáticos, Sí, identidades y experiencias emocionales de hombres gay en la Ciudad de México. Tomando la primera frase, hombres hombres problemáticos. problemáticos. Ah, ok, Exacto, hace bastante eco. mira, yo quería ponerle a mi tesis hombres problemáticos, pero mi tutora no me dejó porque ella tenía el Ah, temor de que un lector, quien fuera, pudiera justamente caer en la repatologización, ¿no? Con ese problema. Yo quise ponerle así porque en ese entonces, sobre todo en esos 4 años de doctorado, yo tenía un grupo de amistades de otros hombres gays que constantemente decían como, ah, ya viste ese, también tiene tu problema, ¿no? O es que conocí a alguien que también tiene tu problema. Y yo, a mí me da mucho la atención, decía, ¿a qué problema se refieren? ¿No? Dicen, bueno, pues tu problema sexual, refiriéndose justamente a la orientación sexoafectiva. Y a mí inicialmente eso me caía mal. Decía, pero ¿por qué tenemos que pensar en nuestra sexualidad como un problema? Y conforme fui avanzando en el trabajo de campo y fui escuchando diferentes voces, fui cayendo en cuenta de que en realidad lo que estaba sucediendo con ese grupo de amistades es que se estaban apropiando del insulto, ¿no? O sea, eran un poco mayores que yo, entonces también habían transitado y habían sido socializados en espacios diferentes, con discursos distintos, y les tocó mucho de cómo la orientación sexual no heterosexual era un problema. O sea, realmente era un problema médico, psicológico. Y yo quise jugar con eso. Quise jugar con eso porque también me interesaba provocar, o me interesa provocar. Entonces me interesaba que la gente viera la portada y dijera, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿No? Y les provocara querer leerlo. Porque mi intención, por supuesto, y de verdad creo que no lo hago, pero nunca ha sido patologizar a la sexualidad, ¿no? Pero sí quería demostrar que en las minorías tenemos que jugar con ciertas condiciones del discurso y del lenguaje para torcer ciertas dinámicas y abrirnos un poquito de espacio y de libertad. Entonces pensé que se quedaría reflejado en ese título de Hombres Problema, ¿no? Como provocar un poco el interés, la curiosidad, pero también ahí darle un giro de tuerca a un discurso dominante que nos sigue rechazando y nos sigue patologizando. sí, tienes toda la razón. Fíjate que eso es lo que me llamó la atención, como tú lo explicabas desde el libro, porque sí, lamentablemente a veces nos apropiamos de los insultos, los hacemos parte de nuestra cotidianidad y eso lo que hace es normalizar un hecho que no debería de ser normal, Fíjate que yo ¿verdad? creo que puede tener ese efecto, pero creo que también puede tener un efecto contrario. O sea, creo que el uso del lenguaje y de las narrativas puede tener despliegues múltiples. Creo que sí puede llegar a normalizarlo, pero hay algo que nos sirve que sí nos sirve de la normalización. Es decir, ¿por qué nos brinca tanto ver a parejas del mismo sexo? Porque no es lo normal, porque no estamos acostumbrados a verlo. Si lo normalizamos, lo volvemos parte de la cotidianidad, ¿no? Pero creo que también cuando nos apropiamos del insulto, o sea, por ejemplo, cuando me preguntas, bueno, ¿quién es Ignacio y tal? Yo en algunos espacios me nombro marica, ¿no? Y en México marica siempre ha sido un insulto. Y eso descuadra a la Ujú. gente, ¿no? Es cómo, ¿no? O sea, cómo esta persona se está poniendo un insulto. Pero ahí ya hay algo, ¿no? Ahí hay algo que demuestra un, a mí no me importa si me ves así o no me ves así, porque, ¿no? Si yo me apropio de esto, y además creo que la categoría marica, y he visto esto en algunos grupos en América Latina, es un poco salirnos del nombramiento hombre y cuestionar justamente este sistema sexogénero que constantemente prioriza y privilegia a los hombres. Ya nombrarte marica o maricón o joto o lo que le llaman lesbiana, lencha, tortillera, ya es un poco separarnos de eso y decir, no le voy a entrar a este juego de poder, me voy a deslindar porque no quiero apropiarme de este nombre hombre que tanto daño y tanto exclusión y opresión
le da a lo femenino, ¿no? Entonces sí, coincido contigo en que normaliza, pero creo que la normalización puede tener los efectos que estamos buscando. Mira qué interesante ahorita que estabas diciendo todo esto. Y la- mira, aquí en Guatemala no es hueco. Así es, bien delgada, donde, por ejemplo, yo como guatemalteco, si escucho un insulto de que viene desde alguien y me dice hueco, pues para mí es una gran ofensa. Pero como tú dices, el aprender a normalizar eso es demostrar que no me afecta en absoluto que esta persona me llame así, y así va perdiendo poder esa palabra que muchas veces puede llegar a herirnos. Y justo esa es la vuelta de tuerca, ¿no? Y O sea, eso me gusta. restarle poder. Ajá, sí, por ahí va la cosa. Exacto, sí. Y mira, y sí, muy interesante. Me gustaría saber qué, qué retos, aparte de estar buscando a las personas cada 2 años, según lo que vi, qué otros retos te afrontaron en la recopilación de toda esta información. Em, Creo que un reto fuerte para mí tenía que ver con la forma en que me involucraba con estos hombres, porque yo era muy consciente de que yo les estaba pidiendo que me contaran cosas muy íntimas, cosas que tal vez a muy poca gente le habían contado. De repente me quedaba con la sensación de que había algo asimétrico, ¿no? Entonces, creo que un reto era, ¿cómo le hago para escuchar esta intimidad, ¿no? Que puede ser muy difícil de compartir y respetar esa intimidad, que no, sí, que los hombres no sintieran que yo estaba rebasando algún límite. eh, entonces, eso, ¿no? Eso para mí sí fue un reto, cómo manejar la manera en que construíamos esa relación. Y lo que opté por hacer era, si sucedía, hacerme amigo de estos hombres, ¿no? Y digo, no somos amigos cercanos, no soy amigo cercano con ninguno, pero algunos los tengo en Facebook, me entero de sus vidas, de repente nos comentamos cosas. Eh, Ahí en el libro hablo de cómo uno de los informantes falleció en el 2017, me parece que falleció. Sí, en el 2017 falleció. ¿Y, y qué implicaciones tenía? Porque ese hombre me platicó de verdad su vida íntima y sexual con un detalle impresionante. Eh, y cuando falleció dije, yo casi no le platiqué de mis cosas, él casi no me preguntó de mi vida, ¿no? Aunque yo intentaba siempre mostrarme como muy abierto, les decía, oye, a mí me puedes preguntar lo que tú quieras, incluso en las entrevistas de repente como que yo también hablaba un poquito de mí. Pues esa dinámica, ese diálogo creo que fue súper interesante para mí y fue un reto, sobre todo, escuchar las violencias. Eso para mí fue muy doloroso. Incluso cuando yo escribía el capítulo sobre violencias, me era muy difícil, muy, muy difícil volver a escuchar una y otra vez los agravios que habían vivido y la manera en que iban simbolizando esos agravios y esas formas de violencia, ¿no? Y me permitió también como tenerles mucha admiración, ¿no? Sobre todo los hombres más grandes que les tocó vivir una homofobia muy intensa. eh, y defendieron su deseo y defendieron su identidad como pudieron, con las herramientas que tuvieron, pero nunca desistieron de decir, mi deseo está con este hombre, con este otro hombre, y lo quiero mantener. Entonces fue muy lindo. Y creo que otro reto de Jamie fue ver que había muchas posturas políticas muy diferentes. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo presentar esto de una manera en que no, yo no critique la postura que cada quien tenga, porque obviamente yo tengo adscripciones activistas y tengo adscripciones políticas y tengo fe en ciertos caminos del quehacer político que no coincidían con lo que muchos de estos informantes me decían. Y yo decía, bueno, o sea, yo no puedo juzgar esta postura, ¿no? Que tienen que ver con el activismo LGBT en México. Entonces, como ir haciendo esos engranes y conexiones
entre lo que vive la persona en tanto sujeto, pero cómo se conecta con ciertos discursos, ciertas noticias, acontecimientos más globales. Creo que fue un reto, pero fue de lo que más disfruté eh, de este trabajo. Sí, y también viendo parte del libro, algunas personas, como me mencionabas, esta persona que fallece, creo que no se sabe la causa por qué fallece, pero se adjunta que pudo ser por complicaciones de VIH. Entonces, eso veo que en el libro no solamente se tocan las vivencias, sino que también ese tema que muchas veces has dado demasiado estigmatizado, incluso dentro de la misma comunidad, Sí, em, porque sí, disculpa. la comunidad no es... Dime. No, perdón, no te quise interrumpir, José, disculpa, pensaba que habías terminado. No, solo quería hacer una aclaración. Este informante que fallece, em, la sospecha es que no tuvo que ver con complicaciones por VIH. El año anterior que yo lo había entrevistado, me cuenta de una emergencia que tuvo, que lo llevó a ser hospitalizado. Yo sabía que él llevaba muchos años viviendo con VIH. En algún momento sí tuvo complicaciones por eso. Entonces yo le pregunto y le digo, oye, ¿a qué se debe esta hospitalización? Y él fue muy claro en decir que no tenía que ver con su condición seropositiva, y que no tenía muy claro, ¿no? ¿A qué? Yo ahí más bien sospecho que lo poco o mucho que sabía no estaba del todo convencido en compartirlo conmigo, ¿no? Como que era algo que sí quería mantener muy íntimo y muy para él, y yo lo respeté, ¿no? Yo sí le pregunté dos, tres veces, pero respeté hasta donde él quiso llegar. Cuando yo me entero de su fallecimiento por parte de un amigo de él, eh, él también me comparte que no consideraba que tuviera que ver con complicaciones por VIH. Pero sin duda, lo que tú dices es muy cierto. Hay ahí mucho estigma. Em, y para mí hay diferencias muy claras, porque yo trabajé con tres generaciones diferentes. Entonces, los hombres más grandes sí vivían con una preocupación muy marcada Exacto. por el VIH, porque así lo decían. Dicen, yo vi a mis amigos morir. Entonces, en su discurso estaba muy presente la importancia de la prevención del VIH. Eh, en la generación del medio, ahí había un poco más de flexibilidad. Por un lado, había cierto temor, pero también había cierta apertura. Y esas dos generaciones me hablaban mucho del uso del condón, ¿no? De lo importante que era usar condón, pero también me hablaban del cómo no disfrutaban el uso del condón, ¿no? Que eso interrumpía justamente cuestiones afectivas y sexuales. Y la generación más joven sí vivía, sí había mucho temor por el VIH, pero tenían como más integrada la idea de condón en su vida sexual, ¿no? Entonces creo que, por lo menos en México, tanto los medios de comunicación como los esfuerzos de la salud pública y activista sí llegaron a generar bastante miedo y bastante temor entre hombres gays y bisexuales por la atención del VIH, pero es muy diferente a lo que veo hoy. Hoy en México hay PrEP, ¿no? Que es la profilaxis preexposición. Eh, entonces, yo lo que veo es muchísimos hombres gays que ya no usan condón, argumentando que tienen acceso a PrEP. Y bueno, maravilloso, ¿no? Que contemos con PrEP, es maravilloso, eh, pero pues, eso nos cuida del VIH, ¿no? No nos cuida de otras cosas. Afortunadamente, las otras cosas son mucho más tratables que el VIH, eh, pero también creo que la mayoría de los informantes con los que yo platiqué también ya tenían muy claro que vivir con VIH no es una condena de muerte. O sea, sí había una pérdida de cierto estilo, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues sí, yo puedo vivir, y bueno, varios de los con los que platiqué vivían con VIH y vivían, decían, pues yo vivo como cualquier otra persona. Pero sí hubo algunos que decían, bueno, sí se puede vivir con una persona, pero yo no quiero prestarme a lo difícil que es navegar un sistema de salud como el mexicano, porque esto me va a implicar revisiones cada 3 o 6 meses, análisis de sangre, acudir con médicos, pues también, pues qué flojera, ¿no? Tener que enfrentarme a eso. Sí, es cierto. Y mira,
La verdad es de que este libro tiene mucho contexto de lo que se vive aquí en Guatemala. Mm, La comunidad LGBT, o en este caso los chicos gays de acá de Guatemala, yo vi muchas similitudes en las historias que ibas narrando porque es el diario vivir de acá también. sí, Yo creo que de muchos países de Latinoamérica. Es sí. esa forma sociocultural en la que vivimos nuestra orientación sexual. Es Fíjate que muy similar y muy arraigada. Entonces, para nosotros es así como decir, bueno, aquí está este libro que está contando una información muy importante que nos va a servir también a nosotros. eso no, Porque es, yo considero, dime. es que